Shalom a todos. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en el Bet Benetzion Podcast. Hoy estamos de estreno porque arrancamos una nueva serie de estudio que, les aseguro, va a estar increíble. Bienvenidos al estudio del Bet Midrash Lecciones de Fe de Yeshua. Y empezamos con la lección número 1, que se titula Receta para el éxito. El libro de Yeshua es una mina de oro. Está lleno de estrategia divina, de acción y sobre todo de lecciones profundísimas sobre lo que de verdad significa caminar en fe. Así que vamos a abrir nuestras escrituras y, más importante, nuestro corazón para meternos de lleno en la palabra de Adonai. A ver, la historia arranca justo en medio de una crisis nacional, un momento de desconcierto total. Tratemos de imaginar la escena. Moshe, ese gigante espiritual que lo sacó de Egipto, que fue el mediador del pacto en el Sinaí, acaba de morir. La nación entera está de luto, y no es para menos. No solo perdieron a su líder, es que perdieron su ancla, su conexión, por así decirlo, más directa con Hashem. Y es justo en ese vacío, en medio de toda esa incertidumbre, que la voz de Adonai irrumpe con una claridad tremenda para marcar el camino a seguir. Y para que entendamos de verdad la presión que sentía Yehoshua, es clave que veamos la diferencia de estatus. El texto es súper preciso en esto. A Moshe se le llama siervo de Adonai, un título que implica una intimidad y un honor únicos, pero a Yehoshua se le describe como ministro de Moshe, o sea, su asistente, su ayudante. No era su igual, para nada, ni tampoco su sucesor en términos de rango profético. De repente, estaba asumiendo una tarea para la cual Moshe había sido único. La carga sobre sus hombros era sencillamente monumental. Y la misión, ¿qué misión? Desde cualquier punto de vista humano, parecía imposible. No se trataba solo de liderar, sino de guiar a un pueblo que se sentía perdido. Significaba empezar una campaña militar contra ciudades amuralladas, contra enemigos poderosos que llevaban generaciones enteras viviendo ahí. Y por si fuera poco, todo esto tenía que hacerlo viviendo bajo la sombra gigantesca de su predecesor, Moshe. Estratégicamente, los obstáculos eran colosales. Y es justo ahí, en medio de ese silencio y de ese duelo, que llega la palabra de Adonai. Y fíjense que no es una sugerencia, es una orden directa, llena de autoridad, que rompe con toda esa parálisis. Mi siervo Moshe ha muerto. Ahora, pues, levántate. Miren qué interesante. Adonai primero le conoce la realidad, el dolor de la pérdida, pero inmediatamente después da una orden de acción. Este es el punto de quiebre. El mandato de Dios no ignora el dolor, para nada, sino que lo redirige hacia un nuevo propósito, empujando a Yeshua y a toda la nación hacia adelante. Entonces, la pregunta es, ¿cómo iba a hacer Joshua para enfrentar un desafío tan grande? Bueno, Adonai no le da una estrategia militar, sino algo mucho más poderoso, lo que llamamos la receta divina para el éxito. Y sus ingredientes son puramente espirituales. Y ojo, estos 4 puntos no son una lista de cosas por hacer, están totalmente conectados. La fuerza y el valor no surgen de la nada, no vienen de la autoconfianza. Son el resultado directo de meditar constantemente en la Torá. Y esa meditación te lleva a una obediencia cuidadosa, y esa obediencia se mantiene firme al no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Es una fórmula para la victoria que se basa en la fidelidad, no en la fuerza humana. Ahora, el ingrediente central, el corazón de toda esta receta, es la Torá. Y aquí es súper importante que entendamos bien esto. No hablamos de Torá como si fuera un simple código de leyes o una lista de cosas que no se pueden hacer. La palabra Torá significa instrucción, enseñanza. Es la guía de vida que Adonai le dio a su pueblo. Es su sabiduría para que podamos caminar en bendición. Para Yehoshua, lejos de ser una carga, la Torá era su mapa, su manual de operaciones. Era el fundamento para cada decisión que tenía que tomar. ¿Y saben qué? Este mandato de aferrarse a la Torá resuena muchísimo hoy en día. Ser fiel a las instrucciones de Adonai siempre ha requerido un tipo muy especial de valentía. La fuente que estamos estudiando señala una realidad que muchos creyentes vivimos. A menudo nos vemos en la posición de tener que explicarnos, de ser acusados de legalistas. Se necesita mucho coraje para mantenerse firme en la palabra, para vivir las instrucciones de Adonai en un mundo que muchas veces no las entiende. Así que ese llamado a la valentía que recibió Yeshua, de alguna manera es también un llamado para nosotros hoy. Y aquí llegamos a la base de todo. Esta es la promesa que sostiene toda la estructura.
La fuerza y el valor que se le piden a Yeshua no son cualidades que él tenga que generar por sí mismo, no, provienen de esta garantía inquebrantable de Hashem. Como estuve con Moshe, así estaré contigo. El éxito de toda la misión no depende de las habilidades de Yeshua, sino de la promesa de la presencia constante de Adonai. Esta es la verdadera fuente de poder, la que hace posible lo imposible. Esta tabla nos muestra un choque de mentalidades, ¿no? Son dos maneras totalmente opuestas de entender el éxito. El mundo, por lo general, mide el éxito en poder militar, en estrategias humanas brillantes, en el carisma de un líder. Pero el modelo que Adonai presenta aquí es completamente al revés. El éxito divino se basa en depender de su presencia, en obedecer su instrucción y en un valor que no es arrogancia, sino una confianza profunda que nace de la fe en sus promesas. Y para que tengamos una idea de lo único que fue el rol de Moshe, la fuente nos recuerda un dato teológico impresionante. Esa función tan especial de mediador supremo que él tuvo no volvería a ser ocupada por más de 13 siglos. 13 siglos, un vacío que se mantuvo hasta la llegada de Yeshua, nuestro mediador definitivo del nuevo pacto. Esto nos ayuda a entender por qué nadie, ni siquiera un líder tan increíble como Yeshua, podía simplemente reemplazar a Moshe. Su papel apuntaba a una realidad mucho, mucho más grande. Así que ahí la tenemos. La receta para el éxito está sobre la mesa. Los ingredientes son claros: valor que nace de la fe, obediencia total a la Torá y una confianza absoluta en la presencia de Adonai. Pero claro, una cosa es conocer la receta y otra muy, muy distinta es ponerla en práctica en medio de la batalla, del miedo, de la duda. La verdadera prueba apenas comienza. ¿Cómo va a funcionar esta fórmula divina cuando las cosas se pongan difíciles en la conquista de Canaán? Les invito a que sigan con nosotros en este estudio para que lo descubramos juntos.